Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Pues en esta hora quisiera compartirles un principio que en este tiempo me ha ayudado en mi caminar, en las circunstancias, y la palabra de Dios pues tiene algo para todos nosotros. El pasaje que quiero compartir está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Lo voy a leer, dice así: Amán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Bueno, pues el relato lo conocemos. Es una historia que nos muestra ese ejemplo de cómo una persona puede acercarse a Jesucristo y encontrar salvación, encontrar sanidad, una respuesta en medio de una crisis. Ahora, este personaje que vemos aquí, de alguna manera, qué tremendo que la Escritura dice que Dios mismo lo usó para salvar a Siria. Pero en otro aspecto, él mismo no conocía a Dios. Él mismo ni siquiera sabía que la mano de Dios estaba en él y lo había usado. Y todos conocemos esta historia. El relato nos deja ver cómo finalmente él acepta en humildad escuchar la voz del profeta que le dice: ve al Jordán, sumérgete. Y al principio tuvo un menosprecio, su orgullo latente estaba ahí, pero finalmente obedeció. Se humilló y vemos un resultado maravilloso de la respuesta de Dios, sanándole. Al final de todo ello, el relato nos dice muy claramente que en el versículo 15, y volvió el varón de Dios y él toda su compañía se puso delante, le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y la declaración es que él reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Inclusive es un voto de santidad, de entrega, y todavía hasta se disculpó si al entrar con el rey tenía que inclinarse en el templo. Él no quería cometer idolatría, había entendido. El impacto fue tremendo. Pero mire, qué importante es ver esta parte donde vemos a Naamán, vemos el impacto en una persona. Pero si puso atención en el relato, dice que realmente quien le dio un mensaje de esperanza fue una muchacha. Es más, la Biblia ni siquiera habla de su nombre. Es uno de tantos personajes desconocidos en la Biblia, pero pues aquí lo que menos importa es su nombre, sino lo que ella hizo. Ahora piense por un momento, qué tremendo que esta muchacha pudo decir: hay un Dios en Israel, hay alguien que puede sanarte, que puede hacer algo. Pero eso nos parecería lo común y lo normal. Pero mire, cuando la Escritura dice que esta muchacha estaba en la casa de Naamán, ¿cómo llegó ahí? Dice que ella fue cautiva en una de esas invasiones de Siria y la llevaron, prendieron fuego a su casa. Yo no sé si mataron a toda su familia, pero la despojaron de tantas cosas. Entonces, en medio de toda esta violencia y soldados rudos que no tenían temor de Dios,
Inclusive yo no sé si sufrió algún abuso sexual o lo que sea, porque no eran tratados con delicadeza los esclavos. Pero llegó a una casa y lo glorioso de todo esto es que esta muchacha, aun cuando no tenía una edad madura, dentro de su corazón tenía una identidad. Ya sabía quién era su Dios, aquel Dios que le mostraron sus padres, aquel Dios que le había dado una experiencia personal. Y esto nos deja ver que nosotros mismos jugamos un papel muy importante en este tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos sentido despojados, maltratados, humillados? Y lo que se puede levantar en nuestro corazón es resentimiento, es duda, es enojo. Son ganas de desquitarnos, esa es la verdad, porque así es nuestra naturaleza. Pero cuando vemos a una muchacha que en vez de guardar odio, en vez de decir, qué bueno que le dio lepra, porque se lo merecía todo lo malo que ha hecho, y eso es Dios castigándolo. Ella no hizo eso. Ella testificó de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Dijo, hay un Dios que puede sanar, que puede hacer algo, solo que vaya y que escuche la voz de la palabra, la voz del profeta. Y mire, el mensaje es claro. Nos deja ver que aún las personas que nos han dañado, que nos han lastimado, que nos hemos sentido despojados, no son nuestros enemigos. Por el contrario, la oportunidad que Dios pone delante de nosotros para testificar de quién es Él, lo que ha hecho con nosotros, y de esta manera levantar nuestra voz con la identidad de que Cristo está en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De esa manera podemos ver a una muchacha que supo limpiar su corazón de temores, de dudas, de resentimientos, de deseos de venganza. Y finalmente Jehová fue conocido. Llegó un mensaje a un hombre que impactó su vida, seguramente a su familia y a muchos a su alrededor. ¿De qué manera estás viviendo en estos días? ¿Te has sentido despojado? ¿Te has sentido humillado? ¿Y qué es lo que has guardado en el corazón? Pasamos por esa lucha. Dios mismo nos confronta para que veamos qué sucede dentro de nosotros. Pero este es el tiempo y este es el llamado. Limpia tu corazón, hermano. Limpia tu corazón, hermana. Y levántate con esa voz para testificar. Hay un Dios verdadero que limpia, que sana, que restaura. Conócelo. Y de esa manera, verdaderamente, estaremos glorificando a Dios en nuestra vida. Simplemente, esta muchacha dijo quién era su Dios. Yo te invito que tú hagas lo mismo hoy en tu jornada, en tus experiencias. Limpia tu corazón y declara quién es tu Dios. Que Dios te bendiga y sigamos avanzando, sigamos caminando. El Señor es nuestro ayudador. Gracias.